Miren, don Poncho Miranda, hoy secretario allá metido en medio de cuestiones burocráticas, habló en la última reunión de lo que se llama la provincia eclesiástica. La provincia eclesiástica de Monterrey la formamos las diócesis que estamos aquí en la parte noreste de México, o sea, las diócesis que están en todo el estado de Tamaulipas, empezando por Nuevo Laredo, pasando por Matamoros, Ciudad Victoria, llegando hasta Tampico. Y luego también las diócesis de Nuevo León, que son Linares y Monterrey. Y luego de las tres diócesis de Coahuila, somos nada más pertenecientes a esta provincia, la diócesis de Piedras Negras y la diócesis de Saltillo, porque Torreón lo pusieron en la provincia eclesiástica de Durango, y me imagino que pues por ser la laguna y la laguna estar concomitando con a través de Gómez Palacio con Lerdo, entonces pues yo siento que casi que los quisieron aislar porque eran muy latosos los laguneros. Bueno, esto ya es malicia mía. Entonces, don Poncho habló de esto que estaba pasando aquí, de la lucha medioambiental. Entonces, yo levanté el dedo y dije, oye, pues a mí me gustaría que entráramos nosotros también. Nosotros tenemos un problema también medioambiental, nada más y nada menos que en Coahuila tenemos el famoso, la cuenca de Burgos, a la que todos están pero listos a meterle el fracking y acabar y arrasar con toda la tierra. Y luego también estamos peleando dentro de la diócesis de Saltillo, pues en General Cepeda quieren acomodar lugar, acomodar un depósito, un confinamiento de residuos tóxicos en medio de los ejidos y con el espejo del agua a escasos 10, 15 metros de la superficie de la tierra, o sea, una salvajada tamaña. Entonces yo le dije, oye, pues yo creo que podríamos hacer una cosa más amplia, porque además parte de la cuenca de Burgos también está tocando los otros estados, no nada más está Coahuila. Entonces, bueno, yo dije, yo me gustaría entrar ahí. Y sí, lo vi como una lucha en todas las diócesis, toda la región noreste, hacer un frente común frente a toda esta situación. Pero hay un detalle, que como nosotros estamos viendo en el tema, al menos lo que llevamos nosotros en Coahuila, nosotros le damos muchísima importancia a los campesinos, y es en los campesinos en los que estamos nosotros basando nuestra lucha. Ellos son los fuertes. Al menos ustedes me pueden decir si yo estoy entendiendo bien el tema del famoso Monterrey 6. Está el trasvase del agua del Pánuco. Allí se está dañando un montón de gente en la zona por donde pasa el agua del Pánuco y todo el agua que utilizan la gente que está de ese lado. Y luego esa agua la están trayendo para acá para hacer el fracking en otro espacio donde están también arruinando la tierra. Y entonces, si nosotros con muy buena voluntad estamos haciendo una lucha, pero no estamos presentando con toda claridad desde las víctimas de allá y las víctimas de acá, si nosotros estamos nada más en medio, porque nosotros somos los picudos, o no sé qué, cómo decirlo, entonces no estamos conmoviendo a la gente. La gente se conmueve cuando las víctimas vienen a decir qué va a pasar con las tierras, qué va a pasar con las siembras, qué va a pasar con el agua que les sirve para la salud y para todo.
y luego acá, a donde van a hacer el fracking, es la misma historia. O sea, aquí está en medio aquí van a ver pasar el agua, pero el crimen que hacen allá y el crimen que hacen acá es el que debe ver la gente. Es esa gente que debe hablar, es esa gente que debe decir. Como allá los campesinos dicen, nos están vendiendo veneno, nuestros hijos, nuestros productos no los vamos a vender. Es la gente que está, digamos, moviendo el tapete. Entonces, el tema es ese. Ahora, pues aquí yo voy a hablar de la experiencia que por todos lados vemos en este momento en México. Nosotros tuvimos yo fui parte, y un grupo grande de personas de México fuimos parte del Tribunal Permanente de los Pueblos, que escuchó víctimas de devastación ambiental, víctimas del daño del maíz con el maíz transgénico, atentando contra la soberanía alimentaria, víctimas en los comunicadores, víctimas de todo lo que se hace en este momento contra los periodistas. También tuvimos víctimas de la migración, tuvimos víctimas de los feminicidios y de la violencia de género. Fueron 10 ejes temáticos en donde a través de la República se hicieron 500 audiencias durante 3 años. El movimiento para hacer una audiencia eran asambleas informativas, talleres de preparación de la audiencia. O sea, esa gente que entró en este proceso, esa gente fue preparada a través de talleres para presentar sus quejas dentro de un protocolo, porque en el momento en que esas quejas llegaran, las preaudiencias que se llamaron, por cada eje temático hubo preaudiencias, hasta llegar a una audiencia temática final: migración, feminicidios, guerra sucia, violencia contra los comunicadores, violencia contra los luchadores, contra los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos, violencia contra los trabajadores. Entonces, todo el conjunto de audiencias y preaudiencias significó un movimiento de la sociedad civil muy fuerte. ¿Por qué? Porque en una preaudiencia se presentaban sobre devastación ambiental, se presentaba un tema, pero con varios quejosos, y otro segundo tema con varios quejosos. Total, que en cada audiencia se escucharon muchas más quejas de lo que representaban las 500 audiencias. O sea, las quejas eran a la hora de la hora, el material que se llegó a tener para que al final de las preaudiencias llegara a las audiencias temáticas, en donde había dictaminadores que hacían una relatoría de todas las preaudiencias, y esas relatorías llegaron ya a jueces. Solamente hubo jueces en la audiencia final. Entonces, hay una descripción impresionante de todo lo que en México está pasando en este momento. Todos estos tienen vendido ya todo. O sea, no nos hagamos. Tienen vendido todo. No crean ustedes que ya tienen vendido y les importa un comino, son unos cínicos. Esta exhibida que el gobierno mexicano se dio con el tema del famoso CHEI, el grupo de expertos independientes, el Grupo Internacional de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa, la exhibición de veras vergonzosa que se dan. ¿Por qué? Porque les estaban pisando la cola de la manera más impresionante. Estos estaban identificando, ya nomás les faltaba llegar al famoso camioncito cargado de heroína que los muchachos inocentemente fueron y secuestraron, pero no sabían que ahí se llevaban un camión que tenía que irse a Estados Unidos cargado de droga. Eso es el porqué. Y como ya los tenían cercados y como identificaron, bueno, se movieron para salvar eso. Se movió el ejército, se movió la policía estatal, se movió la policía federal, se movieron las policías municipales, pero así,
de la tarde del 26 a la madrugada del 27, un movimiento impresionante. ¿Por qué? Para agarrar el camión que los muchachos se estaban llevando, y en ese camión lleno de heroína. Entonces, y allí entra todo el Estado mexicano, nada más y nada menos. Esto. Y luego también la exhibida que les dan de todo lo que sembraron, o sea, dándole vueltas a todo. O sea, es impresionante. Es impresionante. Y hay que verlos encabezados por todo el mundo. El gobierno mexicano prefirió, antes de que saliera la verdad, parar todo. Entonces, esto es México. Esto es México. Y esos señores concesionarios del agua, nosotros paramos otro trasvase de agua desde Parras para una embotelladora y también creíamos que era para el fracking. Nomás que yo llegué en la fiesta del año pasado, seguro que no me van a invitar a la fiesta de este año, porque yo eché de cabeza todo lo que estaban haciendo, y era los dueños de la vinícola que en la Casa Madero eran los que estaban, pero iban a entubar el agua de las acequias de Parras. Bueno, entonces estas cosas es lo que hay que exhibir, pero tiene que ser la voz de las víctimas. La voz, tiene que haber una descripción clara de cuál es la devastación que van a hacer con el trasvase de eso, y la devastación que van a hacer con el fracking. Está bien, y en ese momento, pues la sociedad civil organizada que está aquí en Nuevo León no va a contemplar ese crimen allá en la zona por donde el río Pánuco el agua del río Pánuco va a faltar, y el crimen de lo que van a hacer en las tierras en donde van a inyectar esta agua llena de químicos. Eso es otro crimen que están haciendo. Le dicen a la gente: vas a alquilar tu tierra 4 años y te la devuelven, pero no le dicen el cochinero que les van a devolver y los años que no van a sacar de esa tierra, nada absolutamente. No sé cuántas generaciones van a morir de hambre con esta porquería que están haciendo. Entonces, esto es lo que tiene que sonar, pero tiene que sonar la voz de las víctimas. Y tiene que haber un aviso claro. Nosotros, miren, yo les digo, cuando yo venía para acá, por supuesto que entiendo que los que deberían venir conmigo son los campesinos. Nosotros a los campesinos les estamos dando mucha importancia. Yo lo que dije, bueno, yo voy, porque los campesinos, ¿cómo que va a ir a hablar del Simaria? ¿Y nosotros qué? Ya los campesinos ya me lo dijeron. Porque nosotros a los campesinos hicimos un grupo que lo llamamos el G7, agarramos 7 campesinos y campesinas, y ya a esos les dimos un teléfono inteligente, y ahora andan en la red del WhatsApp entre ellos, ya para allá y para acá, y pasándose la voz, o sea, generando el sujeto social que está allí. Es lo mismo que está pasando en este momento en las minas del carbón. En las minas del carbón están descaradamente metiéndose a las zonas urbanas y le dicen a la gente: el carbón estaba antes que tu casa, así es que o te sales de tu casa y me la dejas, o me la dejas. Y están poniendo tajos abiertos en medio de la gente del carbón ante las autoridades. ¿Y quiénes son los que están defendiendo eso? Los mineros, las familias. Allí ya está la organización Familia Pasta de Conchos, y esos son los sujetos sociales, esos son. Entonces, es muy importante lo que están haciendo. Y yo sinceramente le dije a Poncho: oye, Poncho, pues yo quiero estar allí, pero porque yo tengo este tema, y lo pensé para toda la provincia eclesiástica. Es parte de la provincia eclesiástica, Tamaulipas, es parte de la provincia eclesiástica. Entonces, pero son los sujetos ellos. O sea, tenemos una infraestructura. Habló acá nuestra amiga de la ley eclesial y todo, pero estamos desprestigiaditos, no te creas que tenemos tanta autoridad moral. Entonces, ¿por qué? Porque sí, así es. Siempre hemos estado ahí
codo a codo, allí con esos con esos que hacen barbaridad y media ante nuestro silencio. Por eso el Papa nos dijo, por favor dejen de hacer ustedes tratos en lo oscurito y no se anden trepando a los carros y a los caballos de los faraones modernos y readquieran su libertad profética. Esto es evidente. Entonces, por eso te digo, no te creas que tenemos así. El Papa ya habló, pero nosotros tenemos que tener esto. Entonces yo sí me entusiasmé cuando escuché hablar así a don Poncho. Dije, yo quiero estar allá adentro. Nosotros tenemos el tema del fracking acá en Coahuila y tenemos el tema de los residuos tóxicos y tenemos el tema de las minas del carbón que ahora están metiéndose a las zonas urbanas de la manera más descarada. Entonces, es importante que nos demos cuenta que quienes tienen autoridad moral fuerte son los que tienen que venir a decir, y a esos hay que facilitarles lo que, miren, que ellos vengan a mostrar lo que va a pasar con ellos cuando el agua se la traigan para acá, y los del fracking también traerlos, hay que aventarles el montón. Entonces creo yo que es muy importante. Y luego también, bueno, pues ahí están los expertos también ambientales, los que manejan las cuencas hidrológicas, los que manejan todo lo que manejan. Entonces, con esos especialistas, entonces yo creo que es muy importante que se hagan las consecuencias, que se traigan y que se hagan láminas y que se traiga todo, y que eso es lo que va a hablar, lo que nosotros decimos. Y luego también, pues ahí nos pasan a nosotros. Sí, estamos nosotros yéndonos ahí con los faraones a decirles, ustedes no deben dejar. No, hay que exhibirlos, hay que exhibir a la clase de crimen que estos se están prestando. Así hay que exhibirlos. Si nosotros decimos del agua y no sé qué, pero si se les exhibe y se dice, el Estado de Nuevo León se está prestando a que se haga la canallada que se va a hacer con la gente de Tamaulipas, y a que se haga la canallada que se va a hacer con la gente en donde van a aplicar el agua que se están robando para el fracking. Ya estamos hartos de las alianzas de los gobernantes con los depredadores de la naturaleza. Yo creo que esto es lo que a la gente le calienta el corazón a la gente, porque si nosotros los hemos platicado y que nosotros somos los papuchos y las mamuchas que los vamos a liberar a esta gente, pues poco, pero si nosotros hacemos gráficamente, que gráficamente se diga el daño que se les va a hacer, y que lo digan, esto va a pasar, y entonces prestarles a ellos el ambiente, el espacio, y que aquí y se diga, entonces sí, este crimen es el que está patrocinando nuestro gobierno, este crimen el que está patrocinando para eso les pagamos. Si lo que no queremos que se haga en nuestro estado, nosotros los estamos autorizando que lo hagan en otro para que lo vengan a hacer aquí. Mañana, ¿qué se les va a ocurrir sacar de aquí, de en medio de nuestro estado? ¿Qué se les va a ocurrir sacar de aquí, de en medio de Cadereyta? ¿Qué se les va a ocurrir sacar? ¿Qué van a venir a hacer si les autorizamos nosotros que le quiten la vida a los de allá y le quiten la vida a los de acá? ¿A qué nos estamos prestando para que ustedes hagan lo que tienen que hacer? Así se tiene que argumentar. Entonces es importante. Yo sinceramente los digo, yo en este momento que yo diga, yo me comprometo a no sé qué, no, allá están los campesinos. Ellos son los que tienen la palabra. Y lo que tengan que hacer, para que nuestros campesinos tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, aquí estaba viendo ya un mapa de las corrientes hidrológicas. El agua que van a dañar estos desgraciados que están haciendo este empresario y con todos los funcionarios que alrededor de él. Acabo de hablar con uno de los abogados que está presentando. Nosotros tenemos una defensa jurídica a nivel federal de este caso, y hablé en este momento, antes de estar con ustedes, hablé con él y dime en qué va. Ya tienen
ya tiene la orden el Señor de suspender los trabajos, ya se le dijo. Y que mientras van a revisar el impacto, ya lo tiene. Pues los que tienen que darle la orden están haciéndose tarugos. Claro. Y el otro anuncia y anuncia ya, pasado mañana y empiezo a traer yo aquí todos. Así tuvimos que hacer, mandé a uno de las oficinas de comunicación con una cámara, una buena cámara que conseguimos prestar para tomar las fotos desde lejos, para que vieran, y llevamos un notario, para que vieran que no han parado. Entonces, ¿qué noticia dieron aquellos? El obispo, que yo ni iba, ¿verdad? Su oficina de comunicación, se metieron y descalabraron a los guardias y que no sé qué. Ahí estaba una nota ahí, que habíamos ido a hacer destrozos y que habíamos ido así de ese tamaño. O sea, es gente que son de lo más cínico, de lo más podrido lo que tenemos en este momento de gobernantes. Entonces, no nos podemos nosotros. Ustedes quieren, si está vendido todo, si son expolíticos, por amor de Dios, no debemos, hay que potenciar a las víctimas, y las víctimas son las mejores, las que denuncian la clase de canalladas que están haciendo estos. Eso se tiene que ver muy claramente, porque si no nos vamos a quedar nosotros hablando de una cosa pues, que ni les toca, ni les... ¿Y qué? Eso está muy lejos. No, hermano, hay que argumentar así. Esto y esto, para los dos lados. El agua que quitan allá y el agua que traen acá es para porquería y media. Y estos señores patrocinando esta porquería, ¿qué esperamos nosotros? ¿Mañana? ¿Qué van a hacer mañana con nosotros? ¿Ustedes creen que nos van a dejar vivir? No nos van a dejar vivir. Les ofrecen a estos no sé cuánto y se quedan tranquilos. Entonces, sí hay que buscar y sobre todo tener muy a las víctimas en el frente. O sea, y no es necesario pues que vamos a estar trayéndonos a la gente, corre, pero que se diga y que vengan a decir ellos todo lo que van a perder y todo el desastre que van a causar allá, y que se vengan los del fracking a decir todo lo que les van a hacer. Eso es lo más importante. Eso es un argumento que pesa mucho más. Y ese tipo de cosas, pues llegar y ponerlo, ya que hablaron hoy de Morelos, pero poner placas, poner fotos, y poner la predicción de desastre que van a causar ahí. Con los especialistas, pónganse con los especialistas del TEC, los especialistas ambientales, y que ellos hagan una predicción de del desastre que van a causar allá. Y el desastre que van a causar acá. Y a esto se prestan estos canallas que tenemos de gobernantes. Esto es lo que hay que hacer ver. Punto y se acabó. Porque si nosotros nos seguimos, nos siguen. Ay, mire, nosotros que le paren. No le van a parar. Porque tienen vendido de antemano esto. Yo se los aprendí en Chiapas. A mí me sacaron a los 4 años de Chiapas, me sacaron tarde. Todas las porquerías que vi yo, que aprendí yo allá, ahí vi lo que identificó ahora que está haciendo el gobierno mexicano con todos los mexicanos. Ahí vi yo al gobierno mexicano implementar acciones violentas contra la vida de los hermanos indígenas para controlar territorio y personas. Hoy lo están haciendo por toda la República. Hoy el Ejército, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales y el crimen organizado son uno solo para controlar a la población mexicana. Y esto es lo que identifica clarísimamente el Tribunal Permanente de los Pueblos de todos los que estuvo oyendo. Dice, hoy es el horror, es el horror. Por eso lo de Ayotzinapa es el horror y es la desvergüenza. O sea, el hecho de que ustedes se largan es porque ellos dicen nosotros podemos, y sepan que la visita del Papa también la utilizaron para hacer control de población. La gente de Chiapas que tenían comida para ellos, la comida se tiró
porque los señores estuvieron haciendo un control, la gente desde las 4:30 de la mañana, y hubo 10,000 personas con boleto que no pudieron entrar. En Juárez, la gente dice, aquí, 3 días antes de que llegara el Papa, los carros del ejército, los carros ligeros del ejército, los carros de la Policía Federal, dice, por toda la ciudad, ¡rum!, pasaban por nuestras calles, ¡rum!, ¡rum!, sembrando pánico. Es lo mismo que hicieron en el famoso Zócalo vacío, con espacios enormes vacíos. Así le hicieron, estuvieron diciendo, por favor, está peligroso, no vengan, no vayan. O sea, control de población. Hicieron control de población. El gobierno mexicano dio muestras del control que tiene sobre la población a raíz de la visita del Papa. Así lo hicieron. Yo que tenía que salir allí para hacerme presente en la tumba de don Samuel, pues yo por mi cuenta me tuve que ir a Tuxtla Gutiérrez para tomar el avión e ir a Morelia. No, pues cerrada la carretera desde San Cristóbal hasta el tronque, digo, hasta el aeropuerto. Cerrada la carretera. Cerrada. El Papa iba a volar. El Papa iba y luego volaba. Cerrada la carretera. No pasaba nadie. Pues control de población, punto, se acabó. Entonces, no, esto es estar así, hay que exhibirlos. Y quienes los van a exhibir son los pobres que van a decir todo lo que va a significar el agua que les quitan del pánuco. Y los de acá, el agua que se va a utilizar para el fracking. Eso es lo que tiene que ser. Estar hablando con ellos. Porque además, ¿ustedes creen que estos tienen alguna cultura ecológica, los diputados? ¿Qué cultura ecológica tienen? No tienen cultura, ni tienen sentido del bien. Están allí como mercantes. Esto hay que decirlo. El día de hoy nuestros políticos, la operación, dice, el Tribunal Permanente de los Pueblos dice, el gobierno mexicano ha usurpado el poder del pueblo que delegó en ellos para administrar el país a nuestro favor. Operan, dice el gobierno mexicano, el equipo de gobierno en México, opera a favor del Fondo Monetario Internacional, a favor de los grandes prestamistas del mundo, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Internacional de Propiedad Intelectual. Organización Mundial de Propiedad Intelectual, eso es lo que operan. Y operan a favor de todas las multinacionales. Son operadores de los grandes negocios que vienen a hacer aquí las multinacionales. A eso se dedica el gobierno mexicano. Eso es su trabajo. Eso, y además hay que saber lo que les queda. Yo aprendí en una reunión que tuve allí en la Casa Lama, en México, ahí aprendí que el gobernante en turno que hace una reestructuración de la deuda le llega un fondo a sus fondos personales. Por eso, esto es. Y lo mismo sucede con el que hace el señor gobernador, que trae inversiones. ¿Por qué ofrecen todo? Por el mochezote que se llaman. No hacen otra cosa que ser tratantes de blancas. Es lo que hacen hoy nuestros gobernantes. Son tratantes de personas. Ponen a los trabajadores de esclavos. El Papa se los dijo. Los esclavistas modernos se las van a ver con Dios. No hacen otra cosa. Son tratantes de personas. Eso es. Ok. Tanto dinero para que tengas fuentes de trabajo aquí, para que tengas obreros aquí, y estos obreros, mira, yo te los doy a 70 pesos diarios, punto. Es tratantes de personas son nuestros gobernantes, no son otra cosa. Bueno, como están grabando eso, espero salir vivo de aquí. Entonces, sí, hermanos, tenemos que voltear y tenemos que cargarle la conciencia a la población. No podemos hacer, ok, queremos... ¿Qué mal están haciendo allá y qué mal están haciendo acá? Y nosotros en medio como siendo cómplices de eso. No, para que sepan la clase de víboras que tenemos aquí gobernando. Punto, se acabó, basta.
Muchas gracias. Sí, estamos en el mismo canal. Y entonces es correcto, desde que yo llegué aquí, es correcto la propuesta que le hice a mis compañeros, que empezáramos primeramente a hacer una estrategia, llevar la información a los poblados como Doctor Cos, Reyones y Anáhuac, ¿verdad? Donde es ahí donde van a empezar los trabajos. Entonces sería aquí donde nosotros apoyaríamos a estas gentes llevándoles la información. Tenemos que hacer el sacrificio de viajar a estos lugares, de acercarnos con estas personas y llevar la información primeramente allá, ¿verdad? O sea, aquí ya tenemos que actuar de inmediato, ¿sí? Entonces, como nos quiere que se lo visto, todas estas personas llevar la información y que sean ellos en un momento dado respaldados por nosotros, apoyarlos con amparos o lo que necesiten. Yo quisiera saber qué posibilidades hay de que toda esta extensión territorial de la Iglesia Católica termine apoyando a este movimiento contra Monterrey 6 y muchas otras causas, ¿no? Pero aquí estamos reunidos contra Monterrey 6, que sabemos que tiene que ver con el despojo de campesinos, el fracking, el endeudamiento, etcétera. Pero ¿qué posibilidad real hay de que sí se llegue a llamar desde las iglesias o desde los sacerdotes de cada parroquia para que la gente tome conciencia? Tan hermosa la exposición que me permite ver más allá de lo que yo he logrado ver con mi mismo. Mi posición es y ha sido lo que algunos compañeros me califican a mí como radical. Yo no sé qué quieren decirme con eso. Mi opinión es nada más que yo lo que busco es resolver los problemas de raíz. Nosotros hemos participado en muchas luchas y para mi fortuna, en las que yo he participado, se han ganado todas. Eso, pues aquí está gente que ha vivido conmigo esas experiencias. Y eso a mí me hace sentir que realmente lo que tenemos que hacer es eso, ir al fondo del problema, porque si después de ganar, incluso después de ganar, nos dedicamos a bailar y a salud y todo eso, de rato nos vuelven a invadir con sus mismas ideas los funcionarios públicos, o sea, el gobierno, y volvemos a tener que volver a luchar contra el mismo problema. Debemos de llevarlos a la cárcel. Esa es una de las cosas básicas, porque si no hay un castigo, nadie va a entender que deben dejar de hacer lo que están haciendo mal. Entonces, mi opinión es que tenemos que llevar a esa gente a juicio para que se les castigue. Número 2, para que se les quite todo el dinero que han robado, porque ha sido demasiado eso. Y número 3, que se vayan del país, que no vuelvan aquí o que no se les dé ninguna oportunidad de volver a manejar las cuestiones públicas. Gracias. Por supuesto, precisamente en la propuesta de la Constituyente Ciudadana y Popular, estamos pensando así. O sea, hacer un proceso en donde la construcción de un nuevo pacto social, en una nueva ley, con la participación de todos los ciudadanos, que el campesino diga lo que él quiere que refleje esa ley. No digo que el campesino va a tener todo la tarea de construir una ley así, no, pero como se hizo con la ley indígena en los diálogos de San Andrés,
El indígena decía, necesitamos que nosotros tener garantía de que vamos a tener representantes indígenas en el Congreso. Pues entonces ya los expertos dijeron, tenemos que hacer una nueva recomposición del país en el que existan los municipios en donde la cultura indígena sea la que prive, y entonces existan en todas la república, existan municipios en donde lo que llamaban leyes, usos y costumbres, que algunos, en donde la cultura indígena sea la que impere en la manera de organizar esos municipios, que son los famosos municipios autónomos de los que se habló, y con la excusa de que no había que abrir un cuarto nivel de gobierno, o sea, ya existe el municipio, y que un cuarto nivel que sea para indígenas, no, pues indígenas además, pero debajo estaba el que no iban a darles territorios, no iban a darles, y especialmente en Chiapas y en otros lugares en donde todo estaba ya vendido, ¿verdad? Ya estaba vendida el agua para las super productoras de corriente eléctrica, o sea, las hidroeléctricas, ya estaba vendido el petróleo porque ya estaba ahí, todo estaba marcado, ya estaba vendido los radioactivos, o sea, esto con tiempo. Entonces, sí es necesario tener un nuevo pacto social, en donde, para poner un ejemplo, nuestros pueblos indígenas tengan su personalidad propia y analogada. Así estaba prevista la ley indígena, así es. Ellos pidieron esto y se habló de unos municipios autónomos que permitieran que allí hubieran unos distritos en donde era garantizado que uno de ellos iba a estar en varios distritos de la república, iba a ser indígena, punto. O sea, ellos dijeron esto, estoy poniendo el ejemplo de algo tan sencillo como es, ¿verdad? Y que se le encontró una forma legal de hacerlo. Así tiene que ser. O sea, ¿cómo vamos a nosotros a lograr que este país verdaderamente tenga lo que tiene que tener, una garantía de que su democracia es verdadera? Pues vamos a poner comités ciudadanos, vamos que ya el presidente de la República tenga que pasar por otro tamiz más ciudadano que el de las puras curules, el de los puros diputados y todo, que ahí se reparten todos los partidos. Y además tenemos que llegar a tener una elección de delegados a un Congreso Constituyente, diputados a un Congreso Constituyente que parta del consenso de la base y no de los partidos políticos. Estas cosas ya existen, por ejemplo, en la Constitución boliviana, y la Constitución boliviana llegó a establecer un Estado multinacional, es decir, en el que está reconocida la personalidad que tiene cada uno de los pueblos originarios. ¿Sí? Esto es importante, o sea, que entendamos que tenemos que encontrar la manera de arrasar con esta clase política que está del caramba, así. Cualquiera que por buena gente quiera acabar con esto, mientras esa clase política está gobernando en otras partes, jamás vamos a tener un avance de nada. Esto es una. Después, lo que tú me decías, a ver, nada más para precisar, dime. En síntesis, la pregunta tuya. Tiene que ver con, ¿va a haber autorización de parte de la iglesia ya? A ver. Y de los obispos. Bueno, pues ahí depende de ustedes. Ustedes no sabían, ustedes, pero ya les dije, tienen que traer a la gente. Oye, que escuchemos allá. A ver, señor obispo, escucha a la gente usted. A ver, ¿a qué diócesis afecta el que el río Pánuco se quede sin agua? ¿Le afecta a la diócesis de Matamoros? ¿Le afecta a la diócesis de Ciudad Victoria? Asuma su responsabilidad la iglesia de allá y tómele la palabra, vayan e indaguen todo el desastre que van a hacer allí, por supuesto que sí. Y luego, ¿a quién afecta de este lado? ¿A qué diócesis afecta de este lado? Y que la diócesis asuma su responsabilidad de hacer una indagación de todo el desastre que va a haber aquí. Creo que sí, pero ustedes aviéntenos la chamba, pero ustedes preséntense, ¿me explico? Y ustedes hacen el trabajo también de indagar a través de los ciudadanos de aquella parte lo que va a pasar allá. ¿Y qué va a hacer la diócesis ante eso?
¿Sí? O sea, por eso les digo, ustedes, son ustedes los que nos tienen que poner en claro, como lo están haciendo en este momento los de Pasta de Conchos, familia Pasta de Conchos. Cuando fue el problema de la explosión de la mina Pasta de Conchos, la mina 8, ¿verdad? Pasta de Conchos, el obispo estaba plenamente del lado de la empresa. ¿Y quién hizo el contraste? Fue el pueblo. Fue el pueblo. Y a mí me consta, porque yo quedé del otro lado. Me consta. O sea, y fue el pueblo el que cuestionó al obispo. Y fue el pueblo el que cuestionó a los sacerdotes. Así, de ese tamaño. O sea, es esto, ¿cómo que no? Creo que se puede. Pero tiene que haber una organización de ese pueblo. Como el día de hoy está la organización Familia Pasta de Conchos. Como en este momento están organizados los campesinos. O sea, estos, claro que se debe hacer, no solamente si se puede, se debe hacer, y más con la Laudato Si enfrente. Tenemos la Laudato Si enfrente, pues ¿qué? Es la palabra de la iglesia. Ahí está, con toda la boca. ¿Yo qué hice? Cuando entró la maquinaria para ir a construir ¿cómo se llama? Ya el confinamiento, yo saqué un comunicado y puse 2 textos del Papa en la Laudato Si contra los confinamientos. Y dije, la Iglesia Diocesana de Saltillo está totalmente de parte de los campesinos que no quieren ese confinamiento. Y luego me entero, cuando yo saco mi texto, 8 días antes, el señor empresario le había ofrecido a la encargada, según eso, de medio ambiente, le había ofrecido un congreso o un simposio sobre la Laudato Si que él iba a costear. 8 días antes. Y entonces en esa reunión alguien dijo, si van a tratar un documento del Papa, el obispo tiene que estar presente. Sí, pero que él no hable. Entonces yo, sin saber que esta persona ya había ofrecido, el empresario que está poniendo su porquería allí, ya había ofrecido todo el financiamiento de un congreso sobre la Laudato Si, saco mi documento con la Laudato Si condenando. No, pues se acabó el congreso. Ya el congreso ni siquiera lo sacaron. ¿Por qué? Pues ya sabían por dónde iba el documento. Pero fíjate las cosas que se hacen. Entonces, es muy importante, sí, es muy importante que nosotros, no depende de nosotros los obispos, también ellos. El día de domingo anduve yo en la Alameda Mariano Escobedo y me tocó ver un grupo de muchachos estudiantes que están haciendo una labor muy bonita de crear conciencia con los que viven ahí. Me quedé hoy buen rato y me tocó ver gentes que allí viven, que vienen de otras partes de la República, incluso unos extranjeros, unos panameños y unos brasileños que allí viven. Esas gentes ahí viven. Está lleno de gente, inmigrantes de muchas partes, no nomás de México, sino de varias partes del país. Esas gentes no se les toma en cuenta. Esas gentes están tratando de sobrevivir porque tienen muchos problemas de donde vienen. Y de una manera u otra, ahí encuentran solución a sus problemas. No los vemos. Están como en el limbo, como que están y no están. Esa gente tenemos que ir a verlos, a sacarlos de ahí, que nos den sus conocimientos, porque esa gente, ese sufrir que han tenido de donde vienen, no lo sabemos nosotros. Es muy diferente lo que ellos han pasado, lo que nosotros podemos pasar. Para terminar, yo trabajé en Cimeprode. Allí están ahorita contaminando los mantos freáticos. Y cerca de allí, en Mina, hay un grupo de gentes que trabajan con las cabras. Fuimos con un diputado y descubrimos que las cabras están comiendo una hierba que sale
se surte de un agua contaminada y esas aguas le pasan la contaminación a la hierba y después se enferman los animales. O sea, es toda una cadena de acontecimientos que si no los vemos, nadie los va a documentar. Entonces, tenemos que ir a los hechos para poderlo aterrizar en conclusiones. Aquí, simplemente en Santa Catarina, por ejemplo, que hay muchas enfermedades por la polución, gente que se muere, dicen, eufemísticamente dicen muertes prematuras, pero realmente, si lo vemos en sentido estricto, son crímenes, y si es un crimen, es un genocidio, porque son grupos humanos, por causas deliberadamente liberadas, digamos así como practicadas por las empresas y el Estado que permite eso y da autorización. De manera que si las causas son de muerte, pueden estar bajo control y no se hace, eso sí, a propósito, entonces yo puedo decir, yo afirmo que es genocidio. Pero otra cuestión, no podemos focalizar tampoco la contaminación ambiental, ni limitarla a grupos humanos. Todo nos afecta a todos. Recordemos que cuando se contaminan los acuíferos, cuando estamos hablando del fracking, se contaminan los acuíferos se mueven por meses, años, miles de años a veces, incluso y por siglos. Entonces, todo eso a todos nos concierne. A veces quedamos en la pasividad o la llamada neutralidad, que no existe, decía Munier que era una ilusión la neutralidad política, pero entonces decimos que nos quedamos un poco apáticos, no nos vamos a la raíz, o sea, porque tememos de que nos digan radicales, pero que eso es lo más noble que hay, y esa es la raíz. No confundamos con extremismo, es diferente. La cuestión de esto entonces es, si nos vamos a la raíz del problema, que también se va concatenando con otro tipo de males sociales, como por ejemplo la violencia de la mujer, también es a través de la devastación ambiental, que afecta más a la mujer y más si es pobre y más si es indígena. También la devastación ambiental ocasiona migración. Cuando ya las tierras no sirven, se tienen que migrar. La gente de Anáhuac, para irnos más aquí cerquita, se les está quitando el agua. En algunas partes ya se les quitaron, dicen que les compran los derechos de riego, pero los presionan para que se los vendan, pero además ni siquiera les pagan lo que les prometen. Esa gente está migrando. Va uno a las brechas de Anáhuac y vemos casas abandonadas totalmente y parcelas a 5 o 10 metros, acequias sin agua y parcelas secas totalmente. Un distrito de riego que cuesta mucho tenerlo y tierras muy fértiles, ociosas, porque la Conagua les ha quitado el agua. El Ban Rural ya ni siquiera existe, ya no hay apoyo a esto, bueno, para las siembras. Entonces, en ese sentido, si no nos informamos, ¿hasta dónde llega nuestra actividad, nuestro activismo de hoy? El agua es un bien natural. Yo no diría que es recurso, es un bien natural. Lo están comprando los bancos en todo el mundo, los principales bancos, Stanley Morgan y Chase Manhattan y varios. Lo están comprando, de manera que el alcance de nuestro activismo de hoy, aquí, ahora, es concatenados o aunados a otros movimientos, sería para más allá del Monterrey 6, es la defensa de nuestro bien natural, de un derecho, no tanto más allá del derecho humano, es un derecho a sobrevivir, como decía Jalife. Entonces, nada más les invito a que se informen, a que nos informemos y a reflexionar bien hasta dónde llegamos. Gracias. Muchas gracias. Principalmente para darle las gracias al obispo de venir con nosotros. Hace mucho que yo estaba soñando con que Coahuila se uniera con Nuevo León, con todas las organizaciones de aquí, y de entre todos hagamos una fuerza contra este gigante. Es como monstruo, pero no sabemos quién es.
¿dónde están las cabezas? Que hay que cortar. Primero eso, y a continuación nada más comentarle y preguntarle, padre, el viernes tomaron un video del Senado donde habla Laida Sansuárez ante todos los senadores, denunciando, enojada, recriminándolos porque están a punto de autorizar una ley que se llama Código Militar de Procedimientos Penales. Militares, un código para los militares, donde ya los militares van a tener todo el poder, sobre todos los poderes, o sea, van a poder espiar todas nuestras comunicaciones de todos, celulares, internet, todo, van a poder catear cualquier domicilio, cualquier oficina, y ella se enoja y lo recrimina. Ustedes no tienen que aguantar el dedo, o sea, no piensan, no se dan cuenta del daño que están a punto de hacer al autorizar esta ley. Entonces, ¿qué sigue con eso? Ya la van a autorizar el ejército contra el pueblo, y nosotros con el ejército no podemos, porque ellos tienen armas. O sea, no se trata ya de hablar con nosotros ni de convencerlos, ni de cómo dialogamos, no hay diálogo. Entonces aquí, padre, ahora sí, ¿qué hay que hacer? Que entre todos puede ser una salida, porque sí, como que ya nosotros por lo pacífico, mil cosas hemos hecho, congresos, como dice usted, talleres, propuestas, pero pues quizá, como usted dice, sea el empoderamiento del pueblo que desconozca todas estas lacras y ya acabemos de echarlos fuera y que todo el mundo entienda que no tienen poder. Muy importante que entendamos sobre todo esta observación que haces tú, porque los demás eran comentarios, pero tú hacías la pregunta, ¿qué significa? Pues lo que acabo de decir. Es violencia contra nosotros. Desde que el ejército, en la famosa guerra contra el narco, que inició Felipe Calderón y mandó el ejército a Juárez, yo llegué en esa época a Juárez y me dijeron, aquí la violencia se incrementó con la presencia del ejército, no es cierto que vinieron a darnos paz, aquí vinieron a violentarnos, aquí la violencia se multiplicó con ellos. Entonces, esto es, el Plan Mérida es esto, es la militarización de México. Entonces, esto que acabo de decir, del control de población, del control de territorios, esto es, por eso los dotan de esto. O sea, se trata de controlarnos. ¿Y cuál es el interés de controlarnos? Saquear descarada y despiadadamente este país. Eso es todo lo que están buscando. Están buscando, nadie se puede oponer. Por ejemplo, eso que nadie puede pedir cuentas, o sea, la Suprema Corte de la Nación, nadie puede pedir cuentas en cuestiones de presupuestos y de gastos. Nadie. La ciudadanía no tiene derecho a pedir cuentas de eso. O sea, lo que hizo el señor Moreira con 34,000 millones de pesos que se le mandó, no tenemos derecho a reclamar, ¿no? O sea, por eso les digo, así lo definió el Tribunal Permanente de los Pueblos, es un gobierno criminal el que tiene México. Y dice con toda claridad, fuera de los países invadidos por un país extranjero y los países que están en una guerra intestina, o sea, una revolución interna, México es el país más destruido de la tierra. Y es un ejemplo y es un emblema para que se vea lo que puede hacer el proyecto neoliberal que se ha aplicado a México de la manera más despiadada. O sea, México es el país más destruido de la tierra. Así lo dice el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y cuando se hace el enjuiciamiento, son reos de crímenes de lesa humanidad, Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Ellos, con sus equipos políticos, son reos
de crímenes de lesa humanidad, porque sus medidas son genocidas, son de muerte, es eliminarnos. O sea, por ejemplo, el maíz transgénico, por amor de Dios, es contra la soberanía alimentaria. ¿De qué vamos a vivir? Una persona, y esto lo dijo Gerardo Esquivel, el que hizo el estudio de Oxfam sobre pobreza, desigualdad extrema en México. Oxfam México le pidió un informe a uno de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores que está en el Colegio de México, Gerardo Esquivel, y dice con toda claridad: en México el problema de la pobreza, de la desigualdad extrema, no es un problema social nada más, es un problema político. Dice, él siempre toma los datos, como está hablando de la desigualdad y del desarrollo o el no desarrollo, toma la OCDE de referente. Dice, entre los países de la OCDE, creo que toma los 3 últimos años, los millonarios en todos los países aumentaron en un 0.4%. En México, los millonarios aumentaron en un 11 o 14%. Dice, en ese mismo periodo de tiempo, dice, y el problema no es que hayan aumentado los millonarios, es la rapidez con la que se enriquecen en México los millonarios. Y pone un ejemplo muy sencillo. Pone el ejemplo de Carlos Slim, de Alberto Valleres, de Salinas Pliego y de Germán Larrea. Dice, 4 de los más grandes millonarios de México, los 4, 2 de ellos están en el tema de las minas y 2 de ellos en el tema de las telecomunicaciones. Dice, son negocios concesionados. O sea, el gobierno los concesiona a ellos. Y son personas a las que se les perdona todo fiscalmente. O sea, es la manera como nos gobiernan la que hacen que en este país exista esta diferencia descomunal, desigualdad extrema. Y dice con toda claridad, el problema de México es que la clase política ha sido capturada por la élite económica. Punto, se acabó. Ahí tienen la medalla Belisario Domínguez para Alberto Valleres, la caricatura del fisgón que dice el oro y la plata, los valores más importantes de un ciudadano según el gobierno mexicano, ¿verdad? El oro y la plata son los valores trascendentales que le dan calidad de vida a este país, según el gobierno mexicano. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que entender que para poder restablecer la justicia y la paz en México, tenemos que hacer todo un proceso de maduración política en nuestro pueblo, y ese proceso lo tenemos que hacer desde las bases. Y yo les voy a platicar esto que aprendí yo entre los indígenas. Hay varios mitos, pero uno de los que se me grabó mucho fue: en Mesoamérica existe desde nuestros pueblos antiguos un mito en donde los animales están muriendo de hambre porque un monstruo secuestró el maíz y lo secuestró en una enorme montaña hueca, y están los animales buscando la manera de rescatar el maíz y mandan al más fuerte entre ellos para tratar de vencer al monstruo, y lo vence el monstruo. Mandan al segundo más fuerte y tampoco puede. El tercero tampoco puede. Las hormigas dicen: nosotras rescatamos el maíz. ¿Qué? ¿Nosotros? Ok. Las hormigas se van a horadar la montaña, pero todas organizaditas, y grano por grano sacan todo el maíz. ¿Cuál es la enseñanza del mito? Los pequeños organizados vencen el monstruo más grande. Entonces, aquí, en este proceso, se trata, y miren, les voy a decir, las comunidades de base
son las que más frutos están dando en este proceso, ¿eh? En Chiapas está impresionante el tema de la constituyente popular. Yo allí me reuní con 25,000 personas y me dijeron, y no llegamos a las 40 porque no pudieron, pero las comunidades de base son las que más están contribuyendo. Entonces, aquí se trata de organizarnos en pequeñitos grupos, pero irnos allá, a los valles, a los barrios, no hacer grandes concentraciones, que esto es lo que esperan, ¿verdad? Hacer cuestiones en donde a la gente digamos, hacen un desastre, hacen una masacre y se acabó. Hay que irnos allá, a donde están los campesinos, donde están en pequeños grupos. Allí, la primera etapa, al menos como yo pienso, es que ellos descubran este engranaje en el que están metidos, en el que estamos metidos, que descubran. Y la segunda etapa, cuando ya tengan conciencia, también les voy a decir de una experiencia que estoy haciendo en Saltillo con un grupo de señoras, no les digo de clase media alta, están de clase media, porque ya la clase media el día de hoy en México pues, es escasa, clase media. Y que me reúno con ellas. Hasta me dijo, ¿y de veras están agarrando la onda? Me dijo la secretaria, cuando fui la tercera vez. Bueno, agarré los 3 discursos del Papa en Juárez. El discurso en la cárcel, el discurso, pero no los hice todos, yo ya había hecho un resumen, porque los obispos del Tex-Mex, le decimos, de Texas, México, yo les presenté cómo el Papa había seguido un solo esquema en los 3 discursos que dijo en Juárez, y todos tenían que ver con la migración. Entonces, cuando les hice la descripción que el Papa hace de Nínive es una ciudad, es la capital del imperio asirio, que Jonás es mandado a predicarles a los ninivitas, y el Papa, tomando realmente en la situación actual, ¿por qué Nínive sería destruida? Dice, Nínive se estaba autodestruyendo, y empieza a hacer una descripción de Nínive, de corrupción, y todas las señoras dicen, ¡hey! Ese es México, de la señora, así está México. Claro que el Papa estaba hablando de nosotros. Cuando acabé de hablar con lo que el Papa describió de la situación desde las cárceles, ¿cómo que quieren hacer la reinserción social dentro de estas paredes? La inserción social es de allá afuera, por eso la gente está aquí. Allá es donde esta gente debe haber sido inserida a la educación. Allá la gente debe estar inserida a una familia que viviera con dignidad. Allá debió haber estado inserida a un trabajo digno. Así fue lo que dijo en la cárcel. Y otras cosas. Yo les fui diciendo eso. Bueno, pues no se prendieron las señoras. Oiga, ¿y podemos traer nuestros maridos? Oiga, ¿y nos podemos ir a formar otros grupos allá? Claro. Pero así, dije, aquí está el ejemplo de la conciencia. Con la ayuda del Papa, creo que descubrieron la estructura que tiene el Santo Padre. Hay que ver en el mundo del trabajo lo que dijo. ¿Cómo es posible que ustedes no se den cuenta de que están dejando a los jóvenes fuera? Pues no se pueden dar ese lujo de estar dejando a la gente sin trabajo y sin educación. Señores, a los obispos y a los sacerdotes nos dijo, por amor de Dios, lo peor que les puede pasar a ustedes es la resignación, que no se puede hacer nada. Resignados, ni van a tener capacidad ni de darle gracias a Dios de nada. Van a perder la alegría. Resignados, no van a tener la capacidad de incidir en la sociedad y menos de transformarla. Por amor de Dios, hagan algo. Hagan un plan global que enfrente esto. No lo dejen así. Así estuvo el Papa. Así estuvo el Papa. Picudo. Entonces, en este sentido, sí es de gran valor que la gente entienda. Por eso les digo, traigan a la gente de allá, que miren lo que están haciendo con nosotros allá. Traigan a la gente de los frackings. Esto van a hacer con nosotros. Y entonces sí, verán que la gente se encienda. ¿Qué es la fregada? Y estos están ahí. Para eso les pagamos, para ser cómplices y asesinos.
La gente tiene, la primera etapa es esa, la de la conciencia que la gente tiene que tener. Y la segunda, ¿qué es lo que quieren ellos? Así se hizo la ley indígena. Se escuchaba, muchas de esas cosas que ya pedían, ya son acuerdos que México tiene a nivel internacional. Una cosa muy importante en esto de que la gente sea la que dé el cambio, es que los pobres tienen una sabiduría. Nosotros creemos que somos los sabios y que los que estamos leídos y escribidos. Los pobres tienen una sabiduría impresionante. Son los pobres. Yo llegué allí en mis categorías universitarias de la Universidad Pontificia a predicar el Evangelio, un pueblito que me pusieron recién ordenado sacerdote yo, aquí en el Estado de México. No, hombre, me echaba unos rollazos, yo sentía como me rebotaba todo. La gente nomás estaba hablándoles en chino. Yo me aprendí un cuento que yo creo que alguno de ustedes ya me escuchó, cuando era estudiante de la Universidad de México. Fíjense nomás cómo estaremos. Desde entonces los estudiantes decíamos que llegó un curita de allá de una universidad romana, ya súper doctorado, no sé qué, y lo mandaron a lo que se llamaba entonces, ¿cómo le llamaban? Bueno, Peralvillo, vamos a decirlo. ¿Sí? Entonces, pues ahí se hablaba caló, y el padre llega y empieza: queridos confeligreses, veo que este sagrado recinto tiene unas fisuras que ponen nuestras pobres existencias en grave riesgo, y necesitamos nosotros contratar un experto calculista, un ingeniero calculista, para que haga un diagnóstico de este sagrado recinto, porque nuestras vidas corren peligro, y por lo tanto voy a pedirles su generoso óvulo que les va a pedir aquí Nepomuceno. Pasó Nepomuceno la charola y no pasó nada. Le dice: oye, qué tacaños, ¿cómo que? Pues no le entendieron, padre. Déjeme darles el recado yo. A los 8 días, a ver, Nepomuceno les va a dar el recado. Mis cuais, aquí el ruco del ropón dice que Caifás con la marmaja para reparar la casa del divino Chuy que se está cayendo. No, hombre, pues pasó luego. Pues así yo llegué entre esa gente. Entonces, ¿yo qué hice? Pues empecé a andar con ellos, me invitaban a sus casas con la excusa de una boda, y empecé a entender que ellos leían el Evangelio en la vida, no lo tenían allá y no sé qué. Era la respuesta de su vida diaria. No era ni una tarugada teórica que yo había aprendido. Es la vida de todos los días. Yo aprendí su vida y empecé a hablarles en su vida, porque yo ya vivía entre ellos. La iglesia se llenó. Y la gente, y les decía: bueno, pues ahora entre semana vamos a formar un grupo aquí, la Legión de María, que yo conocía allá en México, y se van a ir por las calles y van a leer la Biblia. No. Llegaban a los 8 días, pero así todos ya con la Biblia masticada. Esto es, o sea, los pobres tienen una sabiduría que Dios nuestro Señor les da, si no, ¿cómo podrían aguantar todo lo que les hacemos? Entonces, no tenemos que llegar ni siquiera, permítanme que les voy a enseñar. No, con ellos, y van a ver nomás. Yo les digo, allá en Chiapas es impresionante lo que ha pegado a este proceso, pero esos están acostumbrados a leer comunitariamente y tienen pequeños grupos organizados ya, es connatural a ellos. Por eso don Samuel tuvo el éxito que tuvo. Samuel fue el que evangelizó a los hermanos, pero los evangelizó desde su sabiduría y desde su cultura. Él le dio importancia a sus lenguas, y todos los agentes de pastoral dijeron: vamos a aprender la lengua de los indígenas. Y empezó aquello imparable, porque querámoslo o no, el levantamiento zapatista le marcó una etapa a México. Ni queramos o no, claro, pues me marcó una etapa. Ya supieron que el pueblo tiene un poder que hasta la fecha le tienen miedo.
Entonces, sí podemos, sí podemos, pero hagamos la prueba con esos hermanos y que vengan aquí a decir lo que les van a hacer. Y que de allá vengan. Y hay que ponerles bien en claro, miren, esto están haciendo. El día que se echen encima de nosotros y poner los ejemplos de Santa Catarina, y no solamente Santa Catarina, yo lo veo en Monclova, por donde quiera, en focos de todo.